Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos ustedes, queridos espectadores. Yo soy Gabriel Milán y el día de hoy vamos a hablar sobre el Che Guevara, su vida, su legado y cómo se desenvolvió a lo largo del transcurso de su vida. Muy bien, ¿quién fue el Che Guevara? Fue un revolucionario iberoamericano junto a Fidel Castro, a cuyo movimiento se unió en 1956. Fue uno de los principales artífices del triunfo de la Revolución Cubana. Desempeñó luego cargos de gran relevancia en el nuevo régimen, pero, insatisfecho con la inoperancia de los despachos y el fiel propósito de extender la revolución a otros países de Latinoamérica, en el año 1966 retomó su actividad guerrillera en Bolivia, donde sería capturado y ejecutado un año después. Entregada así su vida en la lucha contra el imperialismo y la dictadura, el Che Guevara se convirtió en el máximo mito revolucionario del siglo XX. Fue de inmediato un ícono de la juventud en mayo del 68, y su figura ha quedado como símbolo temporal de uno de los ideales de libertad y justicia que, al igual que otros héroes de antaño, juzgó al más valioso ideal que a su propia vida. De esta manera, todavía en nuestros días, se exhibe con frecuencia las acciones contestatarias de aquel perfil suyo basado en la célebre fotografía de Alberto Coda, que ha sido muy recordado hasta la época actual. Ahora bien, hablemos un poco de su biografía. Ernesto Che Guevara nació en una familia acomodada en Argentina, en donde estudió medicina. Su militancia izquierdista le llevó a participar en la oposición contra Juan Domingo Perón. Desde 1953 viajó por Perú, Ecuador, Venezuela y Guatemala, descubriendo la miseria dominante entre las masas de Hispanoamérica y la omnipresencia del imperialismo norteamericano en la región, y participación de múltiples movimientos contestatarios, experiencias que lo inclinaron definitivamente al marxismo. En 1955, Ernesto Che Guevara conoció en México a Fidel Castro y a su hermano Raúl Castro. Prepararon una expedición revolucionaria a Cuba. De esta manera, Guevara trabó una amistad con los Castro para posteriormente unirse a su grupo como médico y desembarcando con ellos en Cuba en 1956. Instalada la guerrilla de la Sierra Maestra, Guevara se convirtió en el lugarteniente de Fidel y mandó una de las dos columnas que salieron de las montañas orientales hacia el oeste para conquistar la isla, de esta manera participando en la decisiva batalla por la toma de Santa Clara en 1958, para finalmente entrar en La Habana en 1959 y posteriormente poniendo fin a la dictadura del Fulgencio Batista. Ahora bien, el triunfo de la revolución llevaba a cabo con escasos medios, viéndose facilitada por la sostenible situación del país en aquellos años, pese a registrar la más alta renta de la capital de América Latina. La riqueza se concentraba en pocas manos. Este fortísimo desequilibrio social se sentía remarcada en los contrastes y en el campo a la ciudad. En el plano político, la corrupción de los mecanismos clientelares y la omnipotencia que se había acentuado hasta los límites insospechados bajo el régimen despótico y autoritario de Fulgencio Batista, su gobierno logró hacer coincidir en su contra a los sectores más dispersos de opinión e interés. Por lo tanto, la economía cubana, en extremo condicionada por la presencia de Estados Unidos en aquel tiempo, se basaba en el turismo de las áreas urbanas y en la agricultura de carácter capitalista que se había generado en un número de propietarios rurales, determinantemente en este proceso revolucionario. Ahora, empecemos a hablar un poco sobre el contexto de la revolución a la política de Fidel Castro junto con los ideales del Che Guevara. El nuevo régimen revolucionario concedió a Guevara la nacionalidad cubana y le nombró jefe de la milicia y director del Instituto de la Reforma Agraria en 1959.
1939, luego el presidente del Banco Nacional y ministro de Economía, y finalmente ministro de Industria en 1961. En aquellos años Guevara representó a Cuba en varios foros internacionales en los que denunció frontalmente el imperialismo norteamericano. En un viaje alrededor del mundo se entrevistó con Gamal Abdel Nasser, junto también con Jawal Nehru, Sukarno y Josip Broz Tito. En otro viaje conoció a diversos dirigentes soviéticos y a los chinos Zhou Enlai y Mao Tse-tung. En la parte de la Constitución de Cuba, la nueva sociedad específica para el campo de la economía del Che Guevara fue uno de los más inalcanzables colaboradores de Fidel Castro, en una gran polémica económica que tuvo lugar en los inicios de un régimen institucionalista y burocrático a principios marxistas, buscando de esa manera un fin para la independencia real de Cuba y esforzándose en la industrialización del país, llegando a ayudar a la Unión Soviética de esta manera. Posteriormente tuvo el llamado viaje a Bolivia, revelado en los cargos del Estado cubano. El Che Guevara volvió a Iberoamérica en 1966 para lanzar una revolución que esperaba que fuese un ámbito continental, valorando la posición estratégica de Bolivia. Eligió aquel país como centro de operaciones para instalar una guerrilla que pudiera irradiar su influencia hacia Argentina, Chile, Perú, Brasil y Paraguay. Al frente de un pequeño grupo intentó poner en práctica su teoría, según la cual no era necesario esperar que las condiciones sociales produjeran una insurrección popular, sino que se podía tener una decadencia en el movimiento revolucionario. Tales ideas quedaron recogidas en su libro La Guerra de Guerrillas. La imagen de Ernesto Che Guevara queda incompleta. No se consideran, junto con las ideas revolucionarias, sus facetas como ideólogo y teórico de la guerrilla. De esta manera, la lucha armada en pequeños grupos como única forma revolucionaria de una gran actividad política y unos posibles rasgos de países subdesarrollados, para que finalmente sus ideas se hayan expuestas en famosos mensajes como el mensaje a la tricontinentalidad y el ya citado libro de la Guerra de Guerrillas, escrito por el mismo Che Guevara. Ahora bien, si bien escribió muchísimo, la mayor parte de su obra inédita la integran manuscritos, cartas, discursos, proclamaciones y sobre todo artículos publicados en verde olivo y en el órgano de las Fuerzas Armadas cubanas, en la que el Che ostentaba el grado de comandante y de esta manera una gran hostilidad contra el régimen que él mismo creaba y contra los homosexuales, de esta manera llegando a tacharse como homofóbico. Ahora bien, en cuanto al aislado asunto político en cuanto a Bolivia, dado que el Che se había convertido ya en un símbolo para los jóvenes de todo el mundo, los militares bolivianos aconsejaron por la CIA destruir el mito revolucionario, de esta manera finalmente asesinando al Che Guevara para después exponer su cadáver, fotografiarse con él y enterrarlo en secreto. En 1997 los restos del Che Guevara fueron localizados, exhumados y trasladados a Cuba, donde fueron enterrados con todos los honores por el régimen de Fidel Castro. De esta manera, llegando a la conclusión y a la finalización de uno de los mayores hombres o de las mayores imágenes populares hasta hoy en día, según el régimen y los ideales que crearon en ese momento. Este fue el final del Che Guevara.